Hola a todos y a todas. Bienvenidas. Soy Adrián Polanco Polanco y platicaré con ustedes lo referente a la unidad 10 de la materia de Derecho Procesal Civil, denominada la fase resolutoria. En esta unidad, que consta de 4 subtemas, vamos a ir desarrollando lo referente a la sentencia, la cosa juzgada y su ejecución. Muchas gracias. Comenzaré compartiendo una presentación para ir desarrollando punto por punto la unidad establecida en los términos de nuestro plan de estudios. Como les comentaba, la unidad 10 de nuestro temario se denomina la fase resolutoria. El objetivo particular de esta unidad es que las y los alumnos conocerán el concepto de sentencia y de cosa juzgada, así como el reconocimiento de las sentencias dictadas en el extranjero. Esto con la finalidad de entender de modo claro cada una de estas instituciones para tener una correcta aplicación tanto práctica como teórica. Los subtemas que conforman nuestra unidad son los siguientes. Como el 10.1 tendremos la sentencia. Como el 10.2, la cosa juzgada. El 10.3, las costas procesales. Y el 10.4, la ejecución de la sentencia. Iniciemos con el punto 10.1, la sentencia. Para ello es necesario que establezcamos qué conforma la fase resolutoria o dónde surge la figura de la sentencia. La figura de la sentencia surge en el momento procesal conocido como fase resolutoria. Y esta fase inicia con la citación para la sentencia y concluye hasta que se dicta la misma sentencia. Esta actividad le corresponde al juez exclusivamente. Entendamos que el auto de citación para sentencia pone fin a las actividades de las partes. En este momento el juzgador dice, bueno, vamos a ver cómo va nuestro proceso. Ya se desahogaron todas las pruebas que me ofertaron. Ya ninguna de las partes se ha pronunciado si hay alguna prueba superveniente o no. Incluso ya emitieron o expresaron sus alegatos. Entonces ya no tienen más actividad que desarrollar las partes. Por ese motivo, cierro la actividad de ellas, que eso es la citación para sentencia. Paso los autos para mi conocimiento y voy a emitir la resolución que dé fin a este proceso. Esa resolución la vamos a conocer como sentencia. Entonces, esta fase resolutoria inicia con la citación para sentencia y concluye cuando se emita la misma. La finalidad de esta fase es resolver la controversia planteada en el proceso. Esta fase, como ustedes lo pueden intuir, al ser una fase resolutoria, va a ser resolver, dar por terminado. Vamos a decidir esta controversia que me fue planteada y en su momento probada por las partes. Para hablar de la sentencia, va a ser necesario que primero conozcamos los tipos de resoluciones judiciales. Debo hacer la precisión que en esta presentación que yo hago, me utilizaré como ejemplos los contenidos en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal o Ciudad de México, pero son muy similares las reglamentaciones en los demás estados y en el Código Federal. Entonces, hago esa precisión.
Los tipos de resoluciones vamos a entender o vamos a tener que son 3 tipos: autos, decretos y sentencias. Vamos a iniciar estudiando los autos. Los autos son resoluciones que señalan el inicio o culminación de un momento procedimental. Y a su vez, los autos se dividen en 3. Tendremos que existen autos provisionales. Los autos provisionales son resoluciones que se dictan como una medida cautelar, precautoria o preventiva en cualquier momento del proceso y subsisten hasta que se dicta la sentencia. Es decir, son providencias que emite el juzgador por considerar que existe alguna urgencia, ya sea para conservar el objeto del litigio, evitar su destrucción o evitar daños entre las partes. Estos autos, como su nombre lo indica, al ser provisionales, tienen una vigencia determinada. ¿Cuál va a ser esta vigencia? Desde que lo emita el juzgador hasta que se dicte la sentencia definitiva correspondiente. Y como ejemplos tendremos los embargos precautorios, separaciones de cónyuges, los alimentos de menores, como ejemplos de resoluciones provisionales. Ustedes pueden ver que tienen una naturaleza temporal. Pero en un segundo lugar van a existir los autos definitivos, marcados en esta lámina con el inciso B. Aquí el nombre es distinto. Aquí vamos a encontrar que estos autos definitivos van a tener una situación distinta. Van a ser resoluciones que de manera anormal dan por terminado el proceso, sin necesidad de que se dicte una sentencia. Es decir, un auto definitivo va a ser aquel que da por terminado el proceso sin llegar a la sentencia. Estos autos podrán ser, no sé, el auto que declare un sobreseimiento, el auto que declare que ha operado una caducidad de la instancia. Son ejemplos de esta situación. Dan por terminado el proceso, ya no permiten que continúe. El auto que tiene por desistida al actor de la demanda, etcétera. Son bastantes. Y como un tercer supuesto, en un inciso C, vamos a tener los autos preparatorios. Estos autos preparatorios son los que señalan el inicio o la culminación de un momento procedimental, de manera que van encauzando el proceso para que llegue a su fin. Entonces, ahí tendremos como ejemplo estos autos que van dando cauce al procedimiento. ¿Cuáles serán? Pues el auto que admite la demanda, el auto que ordena que admite la contestación, el auto que abre el proceso a prueba, el auto que admite demandas, el que ordena el desahogo de las pruebas, el auto que tiene por desahogados alegatos, el auto de citación para sentencia. Estos, dense cuenta que son autos que van abriendo y cerrando cada etapa procedimental para llegar a la sentencia. Entonces son preparatorios, van preparando la siguiente etapa. Un segundo tipo de resoluciones judiciales van a ser los decretos. Ya estudiamos en un primer lugar los autos. Los autos a su vez ya vimos que se dividen en 3: autos provisionales, definitivos y preparatorios. Este segundo tipo de resoluciones, llamadas decretos, vamos a entenderlas como determinaciones de trámite.
Y vamos a entender que una determinación de trámite es aquella que no trasciende en el fondo del proceso, es decir, que no va a resolver respecto de las pretensiones establecidas por las partes. ¿Qué ejemplo tenemos de esto? Bueno, pedir unas copias simples, pedir unas copias certificadas, solicitar un cambio de domicilio, autorizar a un profesionista distinto o a un pasante en derecho. Estas dense cuenta que son resoluciones que si bien tienen importancia, no trascienden en el fondo del proceso. Entonces, entendámosla de ese modo. Estos son los decretos como segundo tipo de resolución. En un tercer tipo de resolución judicial vamos a tener a las sentencias. Preliminarmente, antes de ver la definición legal de sentencia, debemos de tener en cuenta que la palabra sentencia proviene del latín, del vocablo latino, sentiendo. Y esto tiene su razón de ser en virtud de un proceso o un protoproceso judicial que existía al inicio con los romanos. Recordemos que en un primer momento el modo de resolver las contiendas no existía la función judicial, sino que esta función estaba encomendada a jueces no técnicos, a jueces legos, juzgadores que eran nombrados en el momento para resolver una controversia. Y se elegían entre ellos a los sacerdotes, a los ancianos, a las personas más sabias para que propiciaran el resultado. Pero como no existían códigos escritos ni reglas para emitir una resolución, las partes, en este caso los jueces, tenían que resolver de acuerdo a su íntima convicción, es decir, de acuerdo a lo que ellos han sentido en el desarrollo del proceso. De ahí que se siga utilizando hasta el día de hoy la palabra sentencia para denominar a esta resolución. Vamos a ver que existen dos tipos de sentencia. En primer lugar, tenemos a las sentencias interlocutorias. La palabra interlocutoria proviene igual del latín y tiene dos componentes. Inter, que quiere decir dentro, y locus, que quiere decir pronunciación. Partiendo de la raíz etimológica latina que acabo de enunciar, tenemos que entender por sentencia interlocutoria como una resolución que se dicta dentro del proceso para resolver una cuestión accesoria del proceso principal. Es decir, la sentencia interlocutoria va a resolver un incidente. Por incidente debemos de entender un proceso paralelo dentro de nuestro propio proceso, pero que se va a encargar de resolver algunas cuestiones que impidan el desarrollo del proceso principal. Entonces, estas resoluciones podrán ser dentro del proceso, como lo son las excepciones procesales, que se tienen que resolver de previo y especial pronunciamiento vía incidental. Ejemplo, la falta de personalidad de la cosa juzgada, la conexidad de la causa o la litispendencia, tienen que resolverse siempre vía incidental dentro del proceso. O puede resolver un incidente planteado fuera del proceso, es decir, ya en su etapa de ejecución, ya después de dictada la sentencia. Y ahí tendremos los incidentes de costas procesales,
los incidentes de intereses moratorios como ejemplos particulares de esta situación. Estas sentencias van a resolver siempre un incidente. Entonces, cuando hablemos de un incidente, tengan ustedes en cuenta que el incidente tendrá que ser resuelto por una sentencia interlocutoria. Muy bien. Pero el segundo tipo de sentencias van a ser las sentencias definitivas. Y este tipo de sentencia es la que se encarga de resolver el fondo del proceso. Atiende a la contienda presentada por las partes en sus escritos de demanda y de contestación a la misma. Va a resolver respecto de las pretensiones establecidas por el actor y las excepciones y defensas establecidas por el demandado. Podemos decir que es el modo normal de dar por terminado un proceso. La sentencia definitiva, a diferencia de la sentencia interlocutoria, va a poner fin a una instancia. La sentencia definitiva sí se va a pronunciar respecto del principal, no respecto de algún accidente o incidente. Ahora sí, después de esta introducción, vamos a definir qué se entiende por sentencia. Y diremos que la sentencia es el acto por el cual el juez cumple con la obligación jurisdiccional derivada de la acción y del derecho de contradicción de resolver sobre las pretensiones del demandante y las excepciones de mérito y de fondo hechas por el demandado. Entonces, entendamos esta situación. Cuando decimos que la sentencia es un acto, no nos referimos a cualquier tipo de acto, sino diremos que es un acto jurisdiccional. ¿Esto qué quiere decir? Que es un acto de imperio, es un acto de Estado, pero es un acto exclusivo del Poder Judicial, en el cual se va a encargar de establecer esta situación. Este acto jurisdiccional cumple diversas funciones. En primer lugar, da por terminada la instancia. Va a determinar si un hecho es competencia o los hechos presentados son competencia del juzgador que está emitiendo la sentencia. Va a determinar si existe una responsabilidad o irresponsabilidad desde el enfoque civil para el demandado y va a imponer penas, ya sean de condena, ya sean de hacer o de no hacer, de acuerdo a lo que establezca la propia ley. Entonces, este acto es muy importante. Este acto que el juez tiene que emitir se va a cumplir como una obligación. Esta obligación la encontramos en el artículo 8º y 17 constitucional. En el 8º se establece el derecho de petición y en el 17 de la Constitución Federal encontramos el derecho al acceso a la impartición de justicia. Esta impartición de justicia, bueno, este artículo 17 establece la obligación de los jueces para resolver en sentencia esta situación. De ahí vamos a ver que entonces la sentencia es un acto de declaración y es un acto de imperio. En ella, el tribunal, mediante el empleo de las reglas del raciocinio, declara la forma y en términos que establecen las leyes si el hecho que le es atribuido al demandado reviste el carácter de una sanción de índole civil y va a decretar la imposición de las condenas establecidas en el propio código y que sean procedentes.
vamos a ver que entonces la sentencia va a tener siempre como función resolver las pretensiones del demandado y las excepciones hechas valer. ¿Qué requisitos debe de contener la sentencia? Bueno, vamos a ver en primer lugar los requisitos de tiempo. El legislador ha establecido en qué plazo el juez tiene que dictar la sentencia. Esto para evitar que los procesos queden ociosos y darle certidumbre jurídica a las partes de en cuánto tiempo van a recibir su sentencia. Entonces, este primer requisito, el requisito temporal, nos va a decir o nos va a establecer dos plazos. El primero es de 15 días hábiles. El juzgador va a tener 15 días hábiles contados a partir de la citación para sentencia, de ahí la importancia de este auto preparatorio que les platicaba. Cuando se emite la citación para sentencia, el juez tiene 15 días hábiles para emitir una sentencia definitiva. A su vez, cuando se trate de sentencias interlocutorias, el juzgador contará con 10 días hábiles para realizarlo, igualmente contados a partir del auto de citación para sentencia. Pero el propio legislador proporciona un plazo extra, que será de 10 días hábiles más si el expediente es voluminoso. Entonces, tendremos que los términos generales son 15 días para sentencias definitivas, 10 días para sentencias interlocutorias. Y en ambos casos, si se tratan de expedientes muy voluminosos, se contará con un plazo de 10 días hábiles extra. Una vez entendido que el juzgador tiene estos plazos ya señalados, tendremos que analizar el siguiente supuesto, el principio de congruencia. El principio de congruencia consiste en que el juzgador tiene que resolver lo que le fue pedido, ni más ni menos. Y debe de existir congruencia entre lo decidido y lo que se pidió. Este principio abarca diversos aspectos de esta resolución que es la sentencia. Debe de haber congruencia en los artículos que el juzgador esté citando, en cómo los interpreta. Tiene que haber congruencia entre la pretensión realizada y la pretensión decidida. Lo mismo entre la defensa o excepción interpuesta y lo que decide el juzgador. Van de la mano en el aspecto del derecho, un principio general que aplica y que tenemos reglamentado en nuestro artículo 2 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. El principio se denomina en latín iura novi curia, es decir, el juez conoce el derecho, motivo por el cual no se debe de probar el derecho en un proceso civil. Siempre que estemos hablando del proceso nacional, el proceso extranjero, el derecho extranjero, recordemos que sí se tiene que probar, pero el derecho nacional no se tiene la obligación de probar. De ahí que exista o que abarque este principio de congruencia al iure nova cure. El juez conoce el derecho. El juez no va a poder emplear normas de derecho que no sean congruentes con lo que le fue planteado. A su vez,
Este principio de congruencia se divide en dos vertientes, congruencia interna y congruencia externa. La congruencia interna se refiere al contenido de la misma resolución. La sentencia tiene que ser congruente consigo misma. No puede en una primer parte declarar culpable a Juan Pérez y en la parte final de nuestra sentencia declararlo absuelto. Eso sería una incongruencia interna. La congruencia externa, que es la otra vertiente de este principio, se refiere a que la resolución tiene que ser congruente con todo lo actuado en el expediente. Y así tendremos que, que la sentencia no puede decir condeno a 400,000 si se pidió una condena de 200,000. No existiría congruencia. Entonces, esto debemos de entenderlo como un requisito indispensable de la sentencia, su congruencia. Pero veamos entonces los requisitos formales. Estos requisitos son los que establecen cómo tiene que desarrollarse el documento que va a contener la sentencia. Se les conoce como requisitos de forma, que si bien todos son requisitos legales, pero estos son unos requisitos de forma porque no atañen al sentido del proceso. Estos requisitos formales van a ser los siguientes. Tendremos en primer lugar el requisito de el lugar donde se dicta la sentencia. Y es un requisito muy importante porque permite entender y comprobar la competencia territorial de la autoridad, en este caso del juez, que está emitiendo la sentencia. Así veremos que si es una sentencia emitida en la Ciudad de México, deberá de decir México, Ciudad de México a tales días y a tales horas. Pero sería muy raro ver que esa misma sentencia que tiene establecido como lugar Ciudad de México es firmada por el juez de primera instancia del municipio de Nezahualcóyotl. Ahí tendríamos un problema de competencias territoriales. Entonces, el lugar donde se emite la sentencia es muy importante. A su vez, el segundo requisito formal lo es la fecha. Y establecer la fecha en la sentencia va a tener dos funciones importantes, procesalmente hablando. La primera es analizar la competencia del juez que emite la resolución. La fecha nos permite saber si ese juez está en funciones legales para resolver. Y el segundo efecto o importancia procesal de la fecha es analizar si se está emitiendo la sentencia en el plazo establecido por la ley. Es decir, si se emitió dentro de los 15 días hábiles o dentro de los 15 días o dentro de los 10 días, de acuerdo al requisito temporal que expliqué hace un momento. Entonces es muy importante. El tercer punto es el juez o tribunal que pronuncie la sentencia. Siempre se tiene que establecer qué autoridad está emitiendo la resolución. Esto es para darle validez a la sentencia y a su vez comprobar que sea competente este juzgador.
El cuarto requisito de forma van a ser el nombre de cada uno de los contendientes y el carácter con el que litigan. Es decir, hay que establecer Juan Pérez García en su carácter de actor y Pedro Palacios Durazo en su carácter de demandado. Esto para poder analizar la congruencia de la sentencia. El siguiente elemento van a ser el objeto del proceso. Y el objeto del proceso lo vamos a analizar desde las prestaciones que solicitaron cada una de las partes. Las pretensiones hechas valer por el actor y las excepciones y defensas hechas valer por el demandado. Nuestro objeto procesal van a ser qué es lo que quieren las partes. Por último, el nombre y firma del juez y su secretario al final de la sentencia, toda vez que estos son requisitos indispensables para otorgarle validez al acto de autoridad. Bueno, esos fueron los requisitos, les decía yo, de forma. Pero ahora vamos a analizar los requisitos de fondo de la sentencia. Estos requisitos los vamos a diferenciar de los de media forma, de los de mera forma, perdón. ¿Por qué? Porque aquí sí se va a ir a la sustancia del proceso, a la sustancia de la pretensión, al fondo. Entonces vamos a tener que son tres estos requisitos. Los primeros son los resultandos. Los resultandos van a ser la síntesis o un resumen de los hechos que han ocurrido en el proceso. Y así cuando leamos unos resultandos, encontraremos que se establece con qué fecha se presentó la demanda, con qué fecha se contestó esa demanda, con qué fecha se celebró audiencia previa de conciliación y excepciones procesales, con qué fecha se abrió el proceso a prueba, qué pruebas ofrecieron cada una de las partes, cuándo se desahogaron, en qué fecha se emitieron los alegatos y cuándo se pasaron los autos a sentencia. Dense ustedes cuenta que es una síntesis de todo lo que ocurrió en el expediente. El segundo requisito de fondo son los considerandos. Los considerandos son razonamientos lógicos jurídicos que realiza el juzgador para resolver el litigio, para resolver la controversia. Estos son la parte medular de la sentencia. Toda vez que aquí el juzgador cumple con la obligación legal y constitucional de emitir su decisión de manera fundada y motivada. Tiene por mandato del Código de Procedimientos que resolver valorando cada una de las pruebas de acuerdo al sistema probatorio que impere en el Código Procedimental que se está empleando. En el caso del Código para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en el artículo 402 vamos a encontrar establecido el sistema de la sana crítica razonada como un sistema de valoración. Este sistema establece que el juzgador debe hacer un análisis del conjunto de las pruebas ofrecidas por ambas partes y tiene la obligación de establecer de manera individual, fundada y motivadamente, utilizando las reglas de la lógica y la experiencia jurídica para determinar por qué le asigna valor probatorio una parte a una prueba o por qué no. Entonces, dense cuenta que en este punto es cuando el juzgador va a determinar y va a establecer el por
que se les concede o no la razón en este proceso. Reitero, es la parte medular de una sentencia. El tercer elemento de fondo lo es los resolutivos. Y aquí encontramos que los resolutivos es la parte conclusiva y determinante de la sentencia. Es donde nos dicen, después de que nos han explicado los razonamientos lógicos jurídicos de todo lo actuado, nos van a decir qué pasó. Y encontraremos que los puntos resolutivos pueden ser de tres tipos. Condenatorio, si señala una obligación de hacer, no hacer o dejar de hacer para un sujeto. Puede ser absolutorio, si indica que no se probó la procedencia de la acción reclamada, es decir, que el demandado no probó lo que vino a pretender y por lo tanto se absuelve al demandado. Y declaratoria. En este tipo de resolutivo se reconoce la prestación solicitada para que se concretice. Es decir, afirman la existencia o inexistencia de hechos y derechos. Entonces, estos son los puntos resolutivos. Nuevamente, es la conclusión de la propia sentencia, donde nos va a decir, y en virtud de todo lo que se ha explicado, se condena a Juan Pérez al pago de 500 pesos. O se absuelve a Juan Pérez toda vez que no se acreditó que debía los 500 pesos o que acreditó la excepción de pago, dependiendo cada procedimiento. Partiendo de todo lo que acabamos de platicar, tenemos que ver que existen diversos tipos de sentencia. Estas clasificaciones de las sentencias son de carácter doctrinal y pueden ustedes encontrar, dependiendo del autor, que utilizan una o diversas clasificaciones. Aquí, para fines didácticos, analizaremos únicamente las más aceptadas entre la comunidad procesalista, en el entendido que puede haber mayores clasificaciones. Muy bien. Vamos a ver que las sentencias se pueden clasificar en primer lugar por su contenido. Y esto tiene mucho que ver con lo que acabo de platicar de los puntos resolutivos. Por su contenido, las sentencias se clasifican en declarativas, constitutivas y de condena. Diremos que son declarativas cuando su único efecto es proclamar la irrevocable existencia o inexistencia de un precepto primario, que en un primer momento fue incierto. Es decir, la sentencia declarativa va a decir, el propietario de este inmueble es Pedro. Va a declarar un derecho que en un primer momento era incierto. Vamos a tener también, por su contenido, sentencias constitutivas. Y estas son las que dan una declaración de certeza acompañada de un cambio jurídico con nuevos efectos. Por eso constituyen un nuevo derecho. Y vamos a tener de condena. En este caso, la declaración de certeza que emite la sentencia acompañan un efecto hacia futuro, que puede ser que una de las partes tenga una sanción. Esta sanción será el pago de alguna prestación primaria o accesoria, dependiendo la pretensión ejercida. Vamos a tener que también las sentencias pueden ser clasificadas por sus resultados. Y por sus resultados vamos a tener dos supuestos. En un primer lugar,
hay sentencias absolutorias. Las sentencias absolutorias declaran la no comprobación de una, de una consecuencia de carácter de carácter civil, y las condenatorias van a establecer la existencia de esta situación. Se condena al pago de pesos, se condena al pago de la pena convencional, se condena al pago de la cantidad demandada como suerte principal. La absolutoria, por otro lado, al no haberse acreditado la existencia de esta obligación de pago, la existencia de esta obligación de entrega, pues se absuelve al demandado de realizar dichas actividades. Ahora, ya por último, para terminar con la sentencia, es necesario establecer que la sentencia va a producir dos características muy especiales. Uno, la sentencia va a adquirir la ejecutoriedad y a su vez puede adquirir la calidad de cosa juzgada. Entonces, vamos a entender cuáles son las diferencias entre una y otra para después poder explicar la cosa juzgada. En primer lugar, vamos a decir que la sentencia ejecutoriada cobra vida cuando no hay recursos pendientes, ya sea porque no los otorgue la ley o porque ha precluido el término para interponerlos, cualquiera que sea la sentencia. En cambio, la cosa juzgada es una calidad especial que la ley le asigna a algunas sentencias ejecutoriadas. De aquí podemos concluir, toda sentencia puede ser ejecutoriada, pero no toda sentencia adquirirá la calidad de cosa juzgada. Toda sentencia ejecutoriada vincula y obliga a las partes a cumplir lo que en ella se ordena. Esto es de forma voluntaria en un primer término o coactiva en caso de incumplimiento. Por lo tanto, es un error decir que la cosa juzgada otorga obligatoriedad a la sentencia. La sentencia ya es obligatoria, es un mandato judicial que se debe de cumplir y respetar por las partes, independientemente que haya adquirido o no la calidad de cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada produce varios efectos jurídicos. En primer lugar, tendremos que produce el efecto de que el juez cumple con la obligación impuesta por la demanda, es la obligación de emitir un fallo, tal como lo vimos hace algunos minutos. La sentencia sirve de título ejecutivo contra el obligado a cumplirla. La propia ley establece que una sentencia adquiere el carácter de un título ejecutivo civil. Impone, como tercer punto, impone a otros funcionarios ciertas obligaciones. Es decir, al registrador de instrumentos públicos le impone la obligación de registrarla. Si esto impone alguna modificación en la situación jurídica de un inmueble o un derecho real constitutivo, ya sea un embargo definitivo, ya sea una adjudicación, etcétera, etcétera. Hay casos donde obliga al notario a protocolizar o emitir una escritura pública. En un cuarto lugar, sirve para llevar determinada condición o calidad ante la sociedad, como sucede en las sentencias que versan sobre el estado civil de las personas. Ya teniendo claro todas las consecuencias de la sentencia, hablemos ahora sí con el tema de la cosa juzgada. Pasemos
a nuestro tema 10.2. ¿Y qué diremos de la cosa juzgada? Bueno, en primer lugar vamos a definirla. La cosa juzgada la vamos a definir como una institución jurídica que otorga la calidad de inmutable y definitiva que la ley otorga a la sentencia y algunas providencias que sustituyen aquella, en cuanto declara la voluntad del Estado contenida en la norma legal que aplica, en el caso concreto, creando de esta forma una nueva relación sustancial. Como ustedes ven, la cosa juzgada es distinta de la sentencia ejecutoriada. La cosa juzgada va a ser una calidad de inmutable y definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Inmutable, que ya no va a cambiar. Ya no va a cambiar lo que dijo el juzgador en esa sentencia. Y definitivo, ya no vamos a poder abrir nueva discusión de lo que ya fue resuelto. La institución de cosa juzgada es una institución que otorga certidumbre jurídica a las partes en un primer lugar de lo que fue resuelto en el proceso. ¿Esta qué quiere decir? Evita que se abra discusión sobre el proceso que previamente ya fue resuelto. Es por ello que la cosa juzgada es una institución muy importante. Y nuestro Código de Procedimientos Civiles le otorga también la calidad de excepción de previo y especial pronunciamiento en los casos que se quiera discutir nuevamente una contienda que ya fue definida en cosa juzgada. La doctrina considera que es necesario dividir a la cosa juzgada de acuerdo a su eficacia formal y material. Y esto nos permite hablar de dos tipos de cosa juzgada. La cosa juzgada formal o procesal. Esta la vamos a entender, la cosa juzgada formal, la vamos a entender que opera exclusivamente dentro del proceso y otorga inimpugnabilidad a la sentencia. Esto es, otorga una sentencia jurídica que se extingue o que adquiere fuerza de acuerdo a la preclusión. ¿Cómo vamos a entender esta cosa juzgada formal? Bueno, entiéndanla como aquella que tiene efectos únicamente dentro del proceso. Es decir, no ha adquirido una inmutabilidad, pero sí una definitividad para la instancia donde ha sido emitida. Piensen ustedes el siguiente caso. Cuando un juez de primera instancia civil emite una sentencia, no obstante que esa sentencia haya sido impugnada mediante apelación y haya sido enviada a la sala que se encargue de resolver esta apelación, esa sentencia tiene la calidad de cosa juzgada formal para el juez y para las partes. Tan es así que esa misma resolución puede ser impugnada y puede ser ejecutada. Recuerden en las unidades anteriores, cuando estudiaron el recurso de apelación, que es posible ejecutar una sentencia de primera instancia, no obstante que la misma se encuentre todavía pendiente de resolución ante la sala, si quien pretende su ejecución otorga una garantía suficiente.
Si se otorga esta garantía suficiente, podrá ejecutarla sin esperar a que salga la sentencia de la sala. Entonces, ahí tendremos un ejemplo de cosa juzgada formal. Y esto también sirve de colofón, lo establecido por el artículo 426 del Código Adjetivo para la Ciudad de México en materia civil, que establece el carácter de cosa juzgada formal al decir que son irrevocables y causan ejecutoria las sentencias consentidas o impugnadas que fueron resueltas en segunda instancia y por mandato expreso de la ley. Bueno, ya explicando o ya explicado, mejor dicho, el carácter de la cosa juzgada formal o procesal, toca el turno hablar de la cosa juzgada material o sustancial. Esta cosa juzgada material es la que se conoce o por excelencia se identifica a la figura de la cosa juzgada. Esta cosa juzgada material, su efecto es que la resolución trasciende a toda clase de procesos, vinculando a cualquier juzgador, si se trata de la misma cuestión litigiosa, e impide que se vuelva a juzgar ante la misma autoridad u otra en virtud de que lo resuelto ha causado ejecutoria. Es decir, la cosa juzgada material tiene su carácter de ya no permitir la discusión ante el mismo juez que la emitió o ante cualquier otro. Esta cosa juzgada material es la calidad de definitiva e inmutable que va a adquirir la sentencia. Entonces, debemos de entender que la cosa juzgada material agrega al mandato judicial contenido en la sentencia la calidad de inmutabilidad para cualquier proceso futuro y va a desplegar efectos extraprocesales. Aquí dense cuenta que a diferencia de la cosa juzgada formal, que únicamente tiene efectos dentro del proceso que fue emitida, la cosa juzgada material produce efectos extraprocesales, no únicamente lo que pasó entre A y B y el juez, sino que ya ante cualquier otro juez. Este carácter material se manifiesta fuera del proceso y lo debemos de entender que puede abarcar incluso varias materias. Hablaremos de eso en un momento cuando hable de los efectos reflejos de la cosa juzgada. Entonces tendremos que la cosa juzgada substancial produce efectos materiales o extraprocesales, en virtud de los cuales se vuelve a la sentencia inimpugnable e inmutable, por lo cual todo juez futuro queda impedido para pronunciarse sobre lo ya decidido, otorgándole seguridad jurídica a las partes contendientes en el proceso sobre lo ya resuelto. Veremos que esta cosa juzgada material tiene esta función que había yo esbozado inicialmente, otorgar seguridad jurídica de lo que ya fue declarado por el juzgador. Piensen ustedes que sin la cosa juzgada, las partes podrían estarse demandando eternamente el mismo objeto litigioso. De ahí que el legislador haya considerado desde la antigüedad, desde el derecho romano, establecer esta figura. Lo ya resuelto no puede ser discutido nuevamente para evitar procesos interminables. Un círculo de procesos que estén las partes demandándose eternamente. Ya teniendo en cuenta esta situación, toca el turno hablar
de los límites de la cosa juzgada. Estos límites están reglamentados en el derecho positivo y son el eje rector para analizar si existe o no una cosa juzgada. Los límites los vamos a entender en dos grandes vertientes. En primer lugar, los límites objetivos y en segundo lugar, los límites subjetivos. Los límites objetivos se van a referir a las cuestiones materiales, a lo que fue discutido en el proceso. Pero, a su vez, los límites subjetivos se van a referir a las personas que participaron en el proceso. Es decir, A contra B, Juan contra Pedro y demás. Entonces, iniciemos analizando los límites objetivos. El primer límite objetivo va a ser la identidad de las cosas. Y entendamos cosas u objeto de decisión. Y al hablar de esto, debemos de entender que el objeto de decisión se refiere al bien jurídico disputado en el primer proceso. Recordemos, para analizar esto, debemos de entender que existe ya un primer proceso donde fue emitida la sentencia que adquirió la calidad de cosa juzgada. Entonces, cuando hablemos de que ya hubo un bien que fue materia de decisión en el proceso anterior, debemos de tomar en cuenta que es la pretensión material hecha a valer. Entendámoslo como lo que pidió. ¿Qué fue lo que pidió? Bueno, yo pedí que me sea restituido el bien inmueble ubicado en Paseo de la Reforma número 130. Si eso ya fue motivo de pretensión en un primer proceso ante el juez 10 de lo civil, no puede llegar ahora esta misma persona a pretender la restitución de ese bien inmueble ahora con el juez 40 de lo civil. Ahí tendríamos una identidad en el objeto. Por otro lado, o segundo límite objetivo. El segundo límite objetivo se refiere a la identidad de las causas como límite objetivo. Es decir, el fundamento o la razón alegada por el demandante para obtener el objeto de la pretensión contenida en su demanda. Lo que es al mismo tiempo un fundamento jurídico de aceptación o negación por el juez de la sentencia. ¿A qué se va a referir este límite? Bueno, si el primero fue el objeto, lo que ya pediste, aquí nos vamos a referir a por qué lo estás pidiendo, la causa de pedir. Entonces, aquí tendremos que ver. Yo solicité la restitución de ese inmueble en virtud de que soy propietario, ya que tengo un contrato privado de compraventa. Esa sería la causa de pedir. Habrá que analizar si en el primer proceso y ahora en este segundo, la causa de pedir es la misma, independientemente de cómo la llame el actor. ¿Por qué? Porque pueden llamar o denominar a su causa de pedir de diversas formas. Acción reivindicatoria, prescripción adquisitiva o de cualquier otro modo.
No importa cómo la llames, pero si la causa, es decir, el motivo por el cual estás demandando es el mismo, existirá una identidad de causas y esto es un límite objetivo. Entonces, entendamos este segundo elemento concatenado con el primero. Siempre que exista identidad en los objetos que se discuten, así como identidad en la causa del objeto, estaremos hablando de un límite objetivo de la cosa juzgada. Ahora, el tema de los límites subjetivos. Los límites subjetivos van a ser los siguientes. En primer lugar, la identidad de las personas que litigaron. Entenderemos que por regla general, la cosa juzgada opera solo para las partes que intervinieron en el proceso, entendiendo por parte en su acepción formal, actor y demandado, por lo cual sus efectos se consideran indistintamente según el actor en el primer proceso actúe como demandado en el segundo y viceversa. Es por ello que el cambio de posición dentro del proceso no altera los efectos de la cosa juzgada. Es decir, tenemos que ver la identidad de las personas en ambos procesos. Es Juan Pérez contra Juan García. No importa si en el primer proceso Juan Pérez es actor y en el segundo Juan Pérez es demandado. Tenemos que ver que exista una identidad. Esta identidad tiene que estar establecido o la debemos de entender siempre que las personas litigantes en el segundo pleito estén relacionadas. Ahora bien, ¿qué puede ocurrir? Y digo yo, como regla general, la cosa juzgada afecta solo a los que intervienen en el proceso. Bueno, existen también esta identidad jurídica de las partes. Debemos de entenderla que se refiere a una identidad, como decía yo, jurídica y no a una identidad física. Tan es así que la propia ley establece el supuesto de la causa habiencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué es un causaviente? Causaviente es un tercero que no intervino en el proceso, pero que se ve obligado por la propia decisión que fue emitida en ese proceso. Y debemos de entender que hay identidad de personas siempre que los litigantes del segundo pleito sean causavientes de los que contendieron en el pleito anterior y estén unidos a ellos por solidaridad o indivisibilidad de las prestaciones entre los que ellos tienen derecho a exigirla y obligación de satisfacerla. Piensen ustedes un caso de causaviencia. Un ejemplo. En un procedimiento de controversia de arrendamiento inmobiliario, se demanda a Juan García en su carácter de arrendatario y se le condena a desocupar el inmueble que fue objeto de litigio. Pero a su vez, esta persona tiene un hijo mayor de edad, el cual pues, tiene capacidad jurídica y ya habita el inmueble. Por lo tal, podríamos pensar que tiene derechos respecto de dicho inmueble. Pero debemos de entender que él es causaviente del demandado en su carácter de hijo. Y por lo tanto, también se encuentra obligado a lo declarado y a lo ordenado por la sentencia que ya fue emitida. Por ese motivo, no podría él
tratar de oponerse a esta resolución. Entonces, aquí tenemos que este límite subjetivo de la cosa juzgada, en su primer vertiente, identidad de personas, debe de analizarse como desde el punto de vista de la identidad física y la causabiencia. Vamos a tener otro límite subjetivo, que es la identidad en la calidad de los litigantes. Este elemento se refiere a la identidad de las personas jurídicas y no a la calidad o identidad física de la persona. Y lo vamos a encontrar en el caso de personas morales. En el caso de las personas morales, ustedes saben que para intervenir en un proceso deben de hacerlo por conducto de un representante legal. Bueno, y esto también puede acontecer en una persona física que sea representada por un apoderado. Esta representación, o a qué se refiere la calidad, no se refiere a la persona física, sino a quién intervino en el proceso representando o en una calidad jurídica. Es por ello que tendremos un ejemplo. Si el representante de una persona moral ejercita una acción solicitando determinada pretensión en representación de esta empresa, a la cual le recae una sentencia desfavorable, y este primer representante legal es removido de su cargo y se nombra uno nuevo, el nuevo no podrá solicitar la misma pretensión en el ejercicio de la misma acción o una acción diferente, toda vez que ya fue resuelto. Y él no podrá alegar, es que eso no lo pedí yo, sino lo hizo un anterior representante, porque aquí tendremos que existe una identidad en la calidad del litigante. Bueno, no lo hizo usted físicamente, pero lo hizo la empresa por conducto de su representante legal de en aquel momento. Entonces, aquí tendremos esta situación. Ahora, ya que hemos establecido los límites objetivos y subjetivos de la cosa juzgada, es necesario hablar de la cosa juzgada desde el punto de vista reflejo. Y aquí tendremos que analizar esta cuestión. ¿Qué se entiende por la eficacia refleja de la cosa juzgada? Bueno, debemos de entender que la eficacia refleja de la cosa juzgada se refiere a los efectos que tiene una sentencia con relación a terceros que fueron ajenos a la controversia. Expliquemos un poco esto. Por regla general, la sentencia tiene efectos únicamente interpartes, es decir, únicamente entre las partes que participaron en el proceso, es decir, el actor y el demandado. Pero hay ocasiones que puede producir efectos erga omnes, es decir, para todos los hombres o terceros que no hayan participado en este proceso. Entonces, cuando decimos que existe una eficacia refleja de la cosa juzgada, nos estamos refiriendo a ese supuesto, a que la sentencia o lo resuelto en esa sentencia puede afectar o no a terceros. Se puede decir en términos generales que lo resuelto en el proceso va a afectar únicamente al actor y al demandado. Pero la eficacia refleja va a decir o va a dar estos efectos para terceros. Piensen ustedes un caso como el siguiente.
Si se ha acreditado que el demandado en el juicio reivindicatorio, previamente a que haya sido demandado en el reivindicatorio, ha vencido en juicio de prescripción adquisitiva, puede oponer válidamente los efectos, reflejos de esta primer sentencia en este proceso que ha sido decretado o a que ha sido iniciado nuevamente. Entonces, resulta que la eficacia refleja de la cosa juzgada se encamina a todos los terceros que se encuentran vinculados con las partes y la sentencia que fue pronunciada. Pero esta eficacia será nula tratándose del ejercicio de derechos invocados por terceros que no hayan litigado, por ser necesaria la existencia de identidad de los límites objetivos y subjetivos de lo que ha sido resuelto. Es decir, la cosa juzgada de eficacia refleja beneficia a las partes que litigaron en el primer proceso, pero no puede ser empleada para o por un tercero que no fue parte en ese proceso. Es por ello que debemos de entenderla que esta sirve de acción o excepción para las partes procesales y puede afectar a terceros en el caso de la causa-biencia de manera refleja. Entonces, estos son los efectos reflejos de la cosa juzgada. Muy bien. Ahora continuemos con nuestro punto 10.3, denominado las costas procesales. Y aquí debemos de entender a qué se refiere este apartado. Este apartado de las costas procesales hay que diferenciarlo. Vamos a entender por costas procesales a la sanción impuesta en términos de la ley respectiva a los litigantes que hayan actuado de mala fe, con falsedad o sin derecho, cuyo objeto es el pago de los gastos legales que el juicio implicó a la contraparte. Esta es la definición de costas procesales, pero hay que dejar bien en claro que no es lo mismo una costa procesal que una costa judicial. Las costas judiciales están prohibidas en México por mandato expreso de la Constitución Federal. ¿Qué es una costa judicial? Una costa judicial sería el derecho que tendríamos que pagar por acudir ante un tribunal para que nos imparta justicia. Y ese derecho, que tendría el carácter de una contribución, no de una sanción, como son las costas procesales, sino una contribución, sería una contribución el pago de un derecho. Recordemos que los derechos es el pago que realiza el contribuyente por un servicio otorgado por el Estado. En nuestro país, reitero, están prohibidas las costas judiciales, toda vez que la impartición de justicia es gratuita en nuestro país. Ya precisando este aspecto, es necesario entonces, ahora sí, enfocarnos a estas costas procesales. ¿Qué vamos a entender por ellas? Bueno, como les decía yo, es una sanción que se va a establecer de acuerdo a la ley aplicable al caso concreto. En la Ciudad de México, la ley que aplica y que regula las costas judiciales, perdón, las costas procesales, es la Ley Orgánica del Poder Judicial para la Ciudad de México. Pero veamos que esta, al tratarse de una sanción, debe de existir elementos torales. ¿Cuáles son estos elementos torales? Bueno, debe de existir
una acción de alguno de los litigantes. Y esta acción debe de tener alguno de estas hipótesis. Uno, que haya sido de mala fe. Entendida por la mala fe, un actuar ya sea doloso o negligente, en donde se pretende realizarle un daño a la contraparte. Es decir, lo voy a demandar para tenerlo ahí en el proceso y que sufra. Otro supuesto es la falsedad, que inventando testigos o inventando documentos, una de las partes pretenda obtener algún beneficio. Y un tercer supuesto es que lo haga sin derecho. Esto puede ser porque tenga la concepción de que se tiene ese derecho y en realidad nunca se tuvo. Dense cuenta que son tres hipótesis normativas distintas, pero todas estas tienen que verse materializadas en un actuar. Ese actuar tiene que ser procesal, ya sea demandando, ya sea impugnando, ya sea excusándose. Una de las partes procesales lo tiene que concretar en un actuar. ¿Cuál es el siguiente elemento toral? Bueno, que se haya producido en virtud de ese actuar con estas características un gasto, un perjuicio para quien resintió ese actuar. Y este gasto tiene que ser de carácter legal. Es decir, lo que se tuvo que gastar en abogado como consecuencia de este proceso, de esta actuación procesal. Y estos dos elementos necesitan tener un nexo de causalidad, porque si no existe una causalidad entre lo actuado por una de las partes y el gasto que hizo la otra, no podríamos hablar de la existencia de esta responsabilidad para el pago de costas procesales. Entonces, entendamos que estas costas procesales van a tener siempre estos elementos. Si no se dan los tres elementos, no podremos hablar de una condena a costas. Esta condena en costas procesales que he referido debe de realizarse siempre en una sentencia. Ya sea una sentencia interlocutoria o ya sea una sentencia definitiva. Pero siempre va a estar declarada por sentencia. De ahí que veremos que esta condena requerirá en su momento, o bueno, ya les explicaré cómo se va a hacer valer. Como les comentaba, en materia civil para la Ciudad de México, las costas las vamos a encontrar reguladas por el artículo 142 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y aquí vamos a encontrar dos supuestos. Uno, cuando se trate de negocios de cuantía determinada. Recuerden ustedes sus unidades anteriores, cuando se les explicó el tema de la cuantía en un proceso como objeto del proceso. Y recuerden que existen procesos que tienen una cuantía determinada, que esto quiere decir que ya se sabe desde un inicio cuánto es el valor de lo que demando. Piensen ustedes, si yo digo, vengo a demandar el pago de 2 millones de pesos en consecuencia de un mutuo, entonces ahí estamos en presencia de una cuantía determinada. Cuando estemos en esos supuestos, nos van a dar tres hipótesis respecto de las costas. Recuerden, por favor, que esto va a variar en cada código. Estoy hablando de el de la Ciudad de México.
En otros estados, como es el Estado de México, estas costas se van a regular por un arancel y así respectivamente. Entonces, sigamos con lo que establece la Ciudad de México. Nos va a decir que cuando el monto del negocio no exceda del equivalente a 3,000 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México, se causará por motivo de costas un 10% respecto del valor total de la cuantía. Entendamos que esto es de la cuantía o del principal, no incluye intereses para el tema de costas. ¿Sale? Entonces, nada más será respecto de la suerte principal. Segundo supuesto, cuando el negocio exceda de las 3,000 veces la unidad de cuenta, pero no exceda las 6,000 veces esta unidad, se causará un 8% respecto de la suerte principal. Y el tercer supuesto, cuando el monto exceda del equivalente de 6,000 veces la unidad de cuenta, hasta hasta el infinito, se va a causar un 6%. Y debemos de entender que todos estos porcentajes se van a aumentar en un 2% si el negocio tuvo que resolverse en segunda instancia. Es decir, si la contraparte que fue vencida apeló y en la apelación se confirma la sentencia que fue apelada, se va a aumentar todos estos porcentajes en un 2%. Piensen ustedes, este negocio que ha llegado a la apelación equivale a 3,000 veces la unidad de cuenta, el porcentaje que tendrá que establecerse ante la sala será del 12%, no del 10%. Y no son acumulativos, no quiere decir que en primera instancia voy a tener un 10% y en segunda instancia voy a tener un 12%. No, únicamente se condenará a costas por el 12%. Y así sucesivamente en los demás supuestos. Pero si ya hablamos del caso de los negocios de cuantía determinada, toca el turno hablar de aquellos de cuantía indeterminada. Los negocios de cuantía indeterminada, como su nombre lo indica, son aquellos que no sabemos a cuánto asciende el total del objeto de litigio, por lo cual se encuentra indeterminado. Y esto se debe a que tenemos una situación de tipos de derechos. Estos son derechos posiblemente no pecuniarios, como puede ser a lo mejor una servidumbre de paso o un proceso de, no sé, de terminación forzosa de copropiedad. Son negocios de cuantía indeterminada. Entonces, en este tipo de procedimientos, debemos de entender que la ley va a establecer un arancel por cada actuación que haya realizado las partes, pero pone como requisito para la condena a las mismas que sea representada cada parte por un abogado patrono. Y este abogado, para tener la calidad de patrono, debe de tener registrada su cédula ante el propio tribunal. En el caso de la Ciudad de México, ante la presidencia del Tribunal de la Ciudad de México. Si no, no habrá condena a costas. Ya que se cumple ese requisito, porque es indispensable, como ustedes vieron, demostrar que se causaron gastos legales. ¿Cuáles son esos gastos legales? Pues los honorarios del abogado. Y estos honorarios pues, tienen que ser por un abogado patrono. Este abogado, bueno, va a tener derecho a cobrar sus costas procesales en la siguiente medida. Por el estudio de un negocio para plantear la demanda,
puede cobrar el equivalente a 100 veces la unidad de medida. Por el escrito de demanda, el equivalente a 100 veces la unidad de medida. Por el estudio de un negocio para su contestación, el equivalente a 100 veces la unidad de medida. A su vez, en un tercer supuesto, por el escrito de contestación de la demanda, el equivalente a 60 veces la unidad de medida. En un cuarto supuesto, por la lectura de los escritos o promociones presentadas por el contrario, por cada hoja se cobra el equivalente a 5 veces la unidad de medida. Así que si mi contraparte presenta una apelación de 150 páginas, pues tengo derecho al cobro de 5 unidades de medida por cada una de esas 150 páginas. Por el escrito en el que se promueva un incidente o recurso que deba de conocer el mismo juzgador que tramita el proceso, o se evacúe el traslado o vistas de promociones de la contraria, el equivalente a 10 veces la unidad de medida. También, por cada escrito proponiendo pruebas, el equivalente a 20 veces la unidad de medida. Por cada interrogatorio de posiciones a la contraria, de preguntas o repreguntas a los testigos, cuestionarios a los peritos, el equivalente a 10 veces la unidad de medida. Entendido que esta unidad o este cobro va a ser por cada pliego, cuestionario o interrogatorio. Es decir, el pliego de posiciones, si son 7 los codemandados, bueno, se va a cobrar por cada pliego presentado. Si son 8 los peritos, tendré que cobrar por cada cuestionario presentado a cada uno de los peritos, es decir, 8. Y si se trata de 10 testigos, pues cobraré por cada interrogatorio presentado. Por la asistencia a juntas, audiencias o diligencias en el local del juzgado, se cobra por hora o fracción de hora el equivalente a 8 veces la unidad de medida de actualización. Entonces, esto tienen que tenerlo ustedes muy claros. Se cobra por hora lo que tengamos por cada audiencia que vayamos, no por acto procesal, es decir, fui a 5 audiencias, sino tenemos que establecer que esta es por el tiempo que yo estuve dedicándole a la audiencia. Si la audiencia duró 5 horas, pues tengo que cobrar cada hora que estuve ahí en 8 veces la unidad. Entonces, ténganlo ustedes en ese sentido. Y reitero, ¿es por hora o por fracción? Por la asistencia a cualquier diligencia fuera del juzgado, de igual modo se cobra por hora o por fracción de la misma. Y se empieza a contar a partir de la salida del juzgado. Y ahí se va a cobrar el equivalente a 10 veces la unidad de medida. Por notificación o vista de proveídos, el equivalente a 5 veces la unidad de medida. Aquí tengo que precisar que tiene que constar en autos que quien se notifica es el abogado patrono. Si esa notificación la hace un pasante, no ocasionará estas costas. Por notificación o vista de la sentencia, el equivalente a 8 veces la unidad de medida. Y aquí hago la misma precisión. Tiene que constar en autos del juzgado que quien se notifica es el abogado patrono. Si esta notificación es realizada por un pasante, no habrá pago de costas.
Muy bien. Ya que hemos tenido claro esta situación de las costas, es necesario establecer cómo se tienen que cobrar las costas. Y les decía yo, las costas pueden ser, bueno, mejor dicho, tienen que ser establecidas o sentenciadas, ya sea en sentencia definitiva o en sentencia interlocutoria. Y vamos a tener dos supuestos. Se tienen que cobrar vía incidental. Y este es un incidente que se tramita ya emitida la sentencia y ya que la sentencia es ejecutoriada. Entonces, aquí tendremos un incidente de los que yo les platicaba que puede ocasionarse o puede tramitarse después de concluido el proceso, en la etapa de ejecución. Y aquí se tiene que tramitar este incidente de dos supuestos. Si ya existe una condena a costas con cantidad líquida, únicamente se tiene que solicitar la ejecución de la misma de acuerdo o conjuntamente con la sentencia ejecutoriada. Pero si la condena a costas no establece una cantidad líquida, entendiendo por cantidad líquida que ya establece pesos y centavos, una cantidad firme, no sé, 100,000 pesos de costas judiciales, de costas procesales. Si no se establece así, es necesario abrir un incidente de cuantificación de costas procesales. Y en este incidente hay que establecer, hay que establecer la pretensión para que el juez condene al pago en cantidad líquida. Y aquí tendremos que acudir a uno de los dos supuestos que hemos estado estudiando. Si se trata de un proceso con una cuantía determinada, pues tendremos que hacer la operación aritmética de los porcentajes que hemos visto anteriormente. Si se trata de un proceso donde la cuantía es indeterminada, pues tendremos que ir sacando estas 11 fracciones de acuerdo a lo actuado en el procedimiento y realizar el cómputo de cada acto procesal para solicitar su respectivo pago. Entonces, tengo que realizar la cuantificación en ambos casos si no existe una condena líquida. Muy bien. Ahora sí, pasemos a el tema 10.4. La ejecución de la sentencia. Y aquí vamos a tener que la ejecución de la sentencia es el momento procedimental que tiene como finalidad materializar lo declarado por la sentencia. Es decir, volver realidad lo que ya dice la sentencia. Si establece una condena, pues que la condena se cobre. Si establece una obligación de hacer, que se haga. Si establece una de no hacer, pues que no se haga. Entonces, este es el momento donde el proceso sale del juzgado para tener eficacia en la vida. Y vamos a decir que esto se tiene que realizar mediante un procedimiento. Tiene que hacerse un procedimiento que se conoce el procedimiento de ejecución. Este lo encontramos reglamentado o se le conoce como vía de apremio. Y siempre tiene que realizarse a instancia de parte. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte que le interesa que se ejecute la sentencia será la que tiene que pedirlo. Y esta vía servirá además de para ejecutar una sentencia, para ejecutar un convenio celebrado en juicio llamado transacción o en virtud de un pacto comisorio expreso, ya sea que las partes o por terceros hayan venido a juicio por cualquier motivo.
¿Cómo va a iniciar este procedimiento de ejecución? Bueno, como les decía yo, en primer lugar tiene que ser a instancia de parte. Lo tiene que pedir la parte que gana. ¿Y cómo inicia? Se abre la vía de apremio y vamos a tener dos supuestos. Uno, si el juez no estableció un plazo para que se cumpla la sentencia, la ley establece que se entenderá como un plazo genérico el plazo de 5 días. Es decir, el juez puede decir, se condena al pago de 500,000 pesos sin establecer plazo, entonces se entenderá que son 5 días hábiles a partir de que se le notifique el pago voluntario. Si estableció un plazo mayor el juez, que podrá ser, no sé, 60 días, 6 meses, dependiendo del procedimiento en el que se establezca, se tendrá que esperar al plazo establecido para el cumplimiento voluntario. Bueno, lo primero que se tiene que hacer en el procedimiento de ejecución es requerir o notificar ese plazo para el cumplimiento voluntario. Entonces, si ya pasó ese plazo, primero hay que requerir el cumplimiento. Si transcurrido el plazo para el cumplimiento voluntario, no se ha realizado y se trata de una condena en cantidad líquida, vamos a poder proceder al embargo de bienes del condenado. Y aquí este embargo sigue las reglas para bienes asegurados y embargos precautorios que establece el propio Código de Procedimientos Civiles. Entonces, ¿cómo va a ser este embargo? Ustedes ya lo vieron en unidades previas, nada más a modo de mero resumen, les establezco que se realiza el requerimiento, bueno, se acude al domicilio del condenado y se le hace un requerimiento para el pago de la cantidad líquida. Si no tiene para pagar, se le invita a que él señale, es derecho del demandado, bueno, del condenado, que él señale bienes para embargo. Si él no hace uso de ese derecho, este derecho pasa al ejecutante. Entonces, el ejecutante señalará bienes para embargar. Pero estos bienes que son embargados tendrán la calidad, ahora sí, de que van a ser secuestrados. Al ser secuestrados quiere decir que se extraen del dominio del condenado. Y para ello se nombrará un depositario judicial que se va a encargar de vigilar por la conservación de estos bienes y la presentación de los mismos a la autoridad en el momento que sean requeridos. Tratándose de bienes inmuebles, se establecerán las respectivas anotaciones en los registros públicos de la propiedad correspondientes. Bueno, una vez que se ha realizado el embargo, y en su caso, si es procedente secuestro del mismo, se procede a la evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que fijarle una cantidad en pesos y centavos de cuánto vale este bien, para poder saber de qué cantidad podemos disponer para nuestra ejecución. Ya que este avalúo lo tiene que realizar peritos oficiales para establecer el monto de lo embargado. Ya que tenemos ese valor, se pasa a la cuarta etapa, que es la etapa de remate y adjudicación de estos bienes embargados. ¿En qué consiste? Bueno, este remate
se va a realizar en una venta en almoneda, es decir, en una subasta pública. En esta subasta pública se van a convocar a postores a través de diversos medios, como pueden ser publicaciones en periódicos, avisos en el propio tribunal, donde se les explicará cuál es el objeto que se pretende rematar, así como el valor para la postura legal. Es decir, con cuánto puedo yo iniciar mi puja. Y se hace una subasta pública donde dice quién lo quiere, se hacen posturas y si se llega a un momento a decidir que es válida la postura de las partes, de los contendientes, perdón, se les adjudicará. Pensemos que se da el supuesto en que ninguno de los postores hace una oferta válida por el bien que se pretende rematar. ¿Qué ocurre? Bueno, se tendrá que convocar a una segunda venta en almoneda, pero se le va a realizar un descuento del 20% del valor del avalúo previo. Entonces, ahora, estos bienes ya nada más descontado el 20% de la primera almoneda, pasan nuevamente a una subasta pública. Si ocurre el mismo supuesto, que no existen postores para dicho valor, se le vuelve a descontar un 20%. Y de ese 20% se pasa a una tercera venta en almoneda. ¿Qué ocurre aquí? Que si ningún postor se interesa nuevamente por los bienes, estos bienes son adjudicados al ejecutante y si falta todavía alguna cantidad para cobrar, es decir, si estos bienes adjudicados ya con 2 descuentos del 20% no son suficientes para cumplir con lo condenado en la sentencia, se podrá solicitar un nuevo embargo hasta que se dé por pagada en su totalidad la sentencia. Y este es el procedimiento de ejecución de las sentencias nacionales. Pero vamos a tener un supuesto muy interesante, que es la ejecución de la sentencia extranjera. Aquí debemos de entender que actualmente, en el mundo globalizado en el que vivimos, donde hemos suscrito diversos tratados de colaboración con otros estados, colaboración judicial, bueno, hoy en día es muy común que se pida por parte de un juez de un estado extranjero que se ejecute una sentencia en nuestro país. Pero debemos de entender que se deben de cumplir ciertos requisitos para que esto suceda. En primer lugar, vamos a ver que se debe de reconocer la sentencia que se pretende ejecutar. Y para ello se debe de establecer dos supuestos elementales. El primer supuesto es que esta sentencia o resolución extranjera que se va a reconocer en nuestra república, en nuestro país, no sean contrarias al orden público interno, en términos de lo establecido por el Código Federal de Procedimientos Civiles, los tratados y convenciones que México se aparte, el propio Código Adjetivo para la Ciudad de México en materia civil y la Constitución. Es decir, ¿qué entenderemos por contraria al orden público? Piensen ustedes, este es un ejemplo un tanto simplista, reductivista, pero creo que es claro. Piensen ustedes que una sentencia de un país extranjero condena la esclavitud a una persona que radica en México. Llamémosle Juan García.
Y entonces el Estado extranjero pretende que se ejecute en nuestro país que Juan García sea declarado esclavo de Pedro Hernández. Bueno, esa es una resolución que va en contra expresamente de lo señalado por nuestra Constitución, por lo tanto va en contra del orden público, ya que en México está prohibida la esclavitud y expresamente señala la Constitución que toda persona con condición de esclavo por el solo hecho de pisar suelo o territorio mexicano adquiere inmediatamente su libertad. Por lo tanto, no podríamos reconocer como válida esa resolución extranjera. Entonces, veamos que las sentencias, laudos y resoluciones dictadas en el extranjero podrán tener fuerza de ejecución si cumplen las siguientes condiciones. En primer lugar, que hayan satisfecho las formalidades previstas por el Código Federal de Procedimientos Civiles en materia de exhortos provenientes del extranjero. Y aquí nuevamente hay que analizar cada exhorto. Depende de qué país venga y si se tienen suscritos convenios, no sé, de apostilla o de evitar la apostilla, dependiendo el país que nos mande este convenio. Perdón, que nos pida este exhorto de colaboración. Segundo, que no hayan sido dictadas como consecuencia de una acción real. Tercero, que el juez o tribunal sentenciador hayan tenido competencia para conocer y juzgar del asunto, de acuerdo con las reglas conocidas en la esfera internacional, y que sean compatibles con lo adoptado por el Código Procesal de la Ciudad de México o por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Es decir, el juez que nos está pidiendo la ejecución tiene que ser un juez competente, de acuerdo a las reglas internacionales. Cuarto supuesto, que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma personal a efectos de asegurarle su garantía de audiencia para el ejercicio de sus defensas. Va a ser indispensable que esta sentencia que se pretende que sea reconocida en nuestro país no venga en lo que se llama rebeldía, es decir, que no se le emplazó a esta persona o que no haya constancia de que fue emplazado o notificado personalmente. Siempre se va a exigir que se acompañe esa notificación para poder comprobar que fue debidamente respetado la garantía de audiencia. Quinto, esta resolución debe de tener el carácter de cosa juzgada material en el país que fueron dictados. Es decir, que ya no exista recurso alguno, ordinario o extraordinario, en contra de la misma. Para que lo entendamos de manera clara, esa sentencia ya debe de ser definitiva e inmutable para poderla ejecutar. Dense cuenta que aquí hay una diferencia con la ejecución de la sentencia nacional. Ya vimos que la sentencia nacional sí puede ser válidamente ejecutada, aunque no haya adquirido la cosa juzgada material. En este caso en concreto, por el contrario, se va a requerir forzosamente que exista cosa juzgada material para ejecutar la sentencia extranjera. Siguiente supuesto, que la acción que dio origen no sea materia de un juicio que esté pendiente de resolución entre las mismas partes ante tribunales mexicanos y en el cual hubiere prevenido el tribunal mexicano. O cuando menos que el exhorto o carta rogatoria para emplazar hubieran sido tramitados y entregados en la Secretaría de Relaciones Exteriores o alguna autoridad del Estado, donde deba de practicarse el emplazamiento. La misma regla se aplicará cuando se hubiere dictado sentencia definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Piensen ustedes, esto es lo que conocemos en materia local como litispendencia, pero aquí con un enfoque internacional.
Si existe un proceso pendiente de resolución, pues no puedo ejecutar la sentencia que tú me pides, ya que yo, como Estado mexicano, voy a tener un acto de imperio respecto de las mismas partes, el mismo objeto, la misma causa de pedir, respecto de un procedimiento que está pendiente de sentencia. ¿Cuál es el supuesto para que esto proceda? Bueno, que el tribunal mexicano haya, por lo menos mandado el exhorto o carta rogatoria para emplazar a el ciudadano del otro país. Y esto tiene que haber sido entregado en la Secretaría de Relaciones Exteriores o para la autoridad del Estado que pretende ahora la ejecución. Entonces, debemos de tomar bien en cuenta esta situación. Séptimo, que la obligación cuyo incumplimiento no sea, que se está pidiendo, no sea contraria al orden público mexicano. Y aquí, como yo les explicaba, tenemos que atender a el orden público nacional para ver si esta resolución es contraria al mismo. Nunca se podrá ejecutar una resolución que sea contraria al orden público nacional. Posteriormente, para ejecutarla deben de llenarse los requisitos para considerar auténticos los documentos de los cuales se pretende la ejecución. Estos documentos son la sentencia y otros documentos afines, pero deben de cumplir con los requisitos establecidos en materia federal para reconocer documentos del extranjero, ya sea su apostilla, ya sea una certificación, dependiendo del país que los mande. ¿Cuál es el procedimiento para la ejecución de estas sentencias extranjeras? En primer lugar, tendremos que el tribunal competente para ejecutar la sentencia o el laudo será el domicilio del ejecutado. Es decir, si el ejecutado vive en la Ciudad de México, será competente el Tribunal Civil de la Ciudad de México. Una vez que la autoridad competente recibe esta petición, se abrirá un incidente de homologación de sentencia. Este incidente se abrirá con la citación del ejecutante y el ejecutado, a quienes se les concederá un término individual de 9 días hábiles para exponer defensas y para ejercitar los derechos que les correspondiera, y en su caso ofrecer pruebas, las que sean pertinentes. Se fijará fecha para recibir las pruebas que fueran admitidas, cuya preparación correrá exclusivamente a cargo del oferente, y en todos los casos se le va a dar intervención al Ministerio Público para que se encargue de vigilar la debida legalidad de todo lo actuado, así como de lo hecho por las partes, que se respete el orden público y que no estemos lesionando de algún modo la legalidad. Posteriormente, ya que ocurre estas audiencias, se establecerá una resolución. La resolución que se establezca será apelable en ambos efectos si negara la ejecución. Es decir, si se niega la ejecución, el ejecutante puede solicitar la revisión de esta negativa en una apelación. Bueno, pensemos que no se niega la ejecución, que se concede. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a iniciar un procedimiento de ejecución muy similar al nacional, donde tendremos depositario, avalúo y remate,
así como una liquidación y ejecución coactiva de la sentencia, que deben de ser resueltas por el Tribunal de Homologación. Y la distribución de los fondos resultantes de este remate va a quedar siempre a disposición del juez sentenciador en el extranjero. Cabe precisar que ni el juez de primera instancia ni el de apelación podrán examinar ni decidir sobre la justicia o injusticia del fallo, ni sobre los fundamentos de derecho o de derecho en los que se apoye la sentencia que se está homologando, limitándose únicamente a examinar la autenticidad del documento y si debe o no ejecutarse conforme a las reglas que les he señalado en momentos anteriores. Si la sentencia no pudiera tener eficacia en su totalidad, el tribunal puede admitir su eficacia parcial. Es decir, va a decir, no puedo ejecutar el 100% de lo que me pides. Pero, ¿por qué? Porque algunas partes son contrarias a la norma nacional, pero sí puedo ejecutar el 80%. Y esto es válido. Se puede y se permite la ejecución y la homologación parcial de las sentencias. ¿Qué documentos va a tener que anexarse a la sentencia extranjera para que la ejecutemos? Bueno, en primer lugar, copia auténtica de la sentencia que se pretende ejecutar. Después, copia auténtica de las constancias que acreditarán que se cumplió con las condiciones consistentes en que se haya emplazado al demandado, que se haya garantizado su derecho de contradicción, y dos, que ya no existe, bueno, que la resolución ha adquirido el carácter de cosa juzgada material, es decir, que ya tiene la calidad de definitiva e inmutable. Tercero, debe de tener traducciones al español hechas por perito oficial, que son indispensables para poder ejecutar. Y cuarto, que el ejecutante haya señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de la homologación. Bueno, con esto hemos terminado con nuestra unidad 10 de la fase resolutiva. Ahora es muy importante comentarles que existe una bibliografía básica y complementaria establecida en nuestro propio plan de estudios para nuestra materia de Derecho Procesal Civil y deben de consultar las normas ahí establecidas, que para tal efecto aquí se las voy a pasar de manera rápida para que ustedes tengan esta información. De todos estos libros que ustedes ven, se han tomado, fueron la base para desarrollar la explicación de esta unidad, así como el desarrollo temática del mismo. Entonces, los invito a que los chequen en su apartado de bibliografía básica y así como el de bibliografía complementaria. Ustedes verán aquí una gran cantidad de libros que les van a ser de utilidad para seguir profundizando en el conocimiento de esta unidad. También en nuestro propio plan de estudios vamos a tener que les remite a documentos electrónicos de libre acceso para profundizar en nuestro temario. Entonces, los invito a que consulten nuestro plan de estudio y vean estos documentos electrónicos que pueden acceder libremente. Ahí vienen los hipervínculos y pueden descargar la obra, consultarla libremente. Entonces, teniendo en cuenta toda esta situación, no me queda más que agradecerles infinitamente su atención
que hayan visitado la biblioteca de la Facultad de Derecho de nuestra universidad y desearles éxito en todas, en todos sus estudios. Me despido, soy Adrián Polanco y espero vernos pronto. Hasta luego.